Bienvenidos, ¿cómo están? Caso Assange sacude el mundo a esta hora, es noticia. Preguntamos en Twitter por qué el Estado Nacional le retira el asilo diplomático. Por puro show, por una decisión de Trump, cero justicia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Nos preparamos ya para empezar a analizar los hechos. Además, fue citado también en bocas de la funcionaria, de la funcionaria ecuatoriana, la palabra Venezuela. También sobre eso voy a ir en el análisis. Mientras tanto, en redes, este país está ampliando cooperación técnica humanitaria coordinada con Cruz Roja y con ONU, mientras el gobierno de Estados Unidos busca aislarla en todos los frentes. Preguntamos, ¿caerán las máscaras de Estados Unidos? De inmediato ya vamos a sumar la información. Hoy vamos a ir mucho más rápido que lo habitual porque hay información para compartir, porque Sudán también sigue generando noticia. Ayer recuerdan que lo analizamos aquí tempranito. Bueno, ya hay informaciones también sobre el punto. @telesuragenda_A en red social Twitter. En Instagram, @agendaabierta. Soy Marcela Heredia. Pase, ubíquese, quédese con nosotros. Este jueves fue detenido en Londres por la policía británica el periodista Julian Assange, luego de que Ecuador le retirase el asilo político de la embajada. El periodista y activista Julian Assange, conocido por haber fundado el portal Wikileaks, estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012. Según el director de Wikileaks, los intentos para expulsar al activista de la embajada habían aumentado en los últimos días, lo que llevó a Wikileaks a hacer la advertencia de esa situación la semana pasada. Por su parte, Wikileaks declaró que las acusaciones de Lenín Moreno llegan después de que el portal de filtraciones publicara un informe tercero sobre la implicación del mandatario latinoamericano en una trama de corrupción conocido como INA Papers. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cuáles fueron los escándalos de corrupción destapados por Julian Assange, los intereses detrás de su encarcelamiento y qué papel juega Estados Unidos en el gobierno de Ecuador. El abogado de Julian Assange se apresta en minutos más a dar declaraciones, así que atentos, sobre todo a las emisoras, siempre lo digo, sobre todo a las emisoras comunitarias que llevan no solo la imagen, sino también el audio de Telesur. Siempre citando la fuente pueden tomar la información que tenemos en pantalla. Atentos también a nuestros canales alternativos, a nuestra página web, a las distintas opciones que tenemos. Vayan tomando la información, desde aquí vamos prestos y rápidos para ir resolviendo, mostrando las distintas voces que a esta hora se pronuncian sobre el caso de Assange. El País, medio de comunicación de España, dice: Reino Unido detiene a Assange tras recibir una orden de extradición de Estados Unidos. Horas después, Scotland Yard ha confirmado que la detención de Assange, que llevaba desde junio del 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, tras publicar miles de documentos secretos estadounidenses, ha sido, entre otras razones, el resultado de atender un pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que pidió a Reino Unido la garantía de que Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Esto también ha sido informado en rueda de prensa por el canciller de Ecuador y por la ministra de Interior de Ecuador. Imágenes que hace minutos nada más usted tenía en nuestra pantalla. Sobre el tema también se está pronunciando la presidenta de nuestro canal, Patricia Villegas, va sumando allí la información, la tienen tanto en inglés como en español, así que la voy leyendo también desde acá. Recuerden que si están levantando audio pueden citar la información siempre que nombren la fuente, nuestra casa periodística. Dice Patricia: se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales en el final del artículo 78 que está citando. El artículo 79 dice: Constitución de Ecuador, en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Recuerden que Assange fue hecho ciudadano ecuatoriano, se le concedió la ciudadanía en el año 2018. Sigo leyendo el artículo 79 que cita a Patricia Villegas. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Allí resaltado en rojo, entonces van teniendo también más información sobre el punto. Otra reacción, me sigo quedando en Twitter, vénganse conmigo, vamos a ir ampliándolos desde acá, así podemos ir parando y señalando si es necesario, pero también dándoles el tiempo a ustedes por si quieren ir reseñando alguno de estos materiales. Edward Snowden, antecedentes importantes para periodistas que cubren el arresto de Julian Assange por Ecuador. Él usa Julián, el nombre en español. ¿Por qué? Recuerden, Snowden, periodista,
Assange, periodista, Assange, conocido por filtrar miles de documentos desclasificados de Estados Unidos, por mostrar al mundo justamente la acción de Estados Unidos en lo que se llamó y se llama hasta ahora el caso Wikileaks, ¿sí? Sigo con el tuit de Snowden. Naciones Unidas dictaminaron formalmente que su detención era arbitraria, una violación de los derechos humanos o a los derechos humanos. Han emitido repetidamente declaraciones que le piden que salga libre, incluso muy recientemente. Esto resulta de la traducción de este tuit. Luego, sigo, siempre a través de red social, Twitter, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó la decisión de Lenín Moreno de retirar el asilo al periodista australiano Julian Assange. Voy leyendo, Lenín Moreno, nefasto presidente del Ecuador, ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julian Assange, no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano, a la policía británica, a Scotland Yard. Esto pone en riesgo la vida de Assange y humilla al Ecuador. Y cierra lapidario Rafael Correa, Día del Luto Mundial. Sigo. Entre las reacciones ante la detención de Julian Assange destaca la de la propia página que él fundó y usó como vía para denunciar ante la humanidad a los poderosos. Tuit que destaca, vamos a ponerlo, este hombre es un hijo, un padre, un hermano, ha ganado docenas de premios de periodismo, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz todos los años desde el 2010. Poderosos actores, incluida la CIA, realizan un esfuerzo sofisticado para deshumanizar, deslegitimar y encarcelarlo. La etiqueta que agrega aquí en este tuit es protejan, cuiden, esa es la idea en la traducción, a Julian. Luego, Javier Couso, eurodiputado, calificó de infame la traición de Lenín Moreno al retirar el derecho de asilo al periodista Julian Assange. Allí tienen su pronunciamiento. Infame la traición de Lenín Moreno al derecho de asilo, a la verdad y a las víctimas de crímenes de guerra descubiertos por el valiente Julian Assange de Wikileaks. Resulta patético e insultante que Lenín Moreno se escude en la soberanía cuando esto es a cuenta de sus amos de Estados Unidos. Cancillería de Ecuador, a través de un comunicado, también se ha pronunciado informando que el presidente Moreno dispuso la terminación, el finiquito del asilo diplomático que le dieron en 2012 a Julian Assange. Decisión que se ha producido luego de contar con las garantías otorgadas, dicen, por Gran Bretaña de que no existen riesgos para la vida e integridad del señor Assange. Y por su reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana del año 1928, y Caracas, 1954, así como por los incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. El embajador de Ecuador en Londres ha notificado formalmente al señor Assange la decisión de dar por terminado el asilo diplomático. El señor Assange, y aquí me quedo, ha abandonado, no señores, ha sido sacado a la rastra el señor Assange, ha abandonado, dice acá el lenguaje diplomático, la embajada escoltado por la policía diplomática inglesa. No señores, Assange fue arrastrado, así literalmente. Tenemos una pregunta en Twitter. Caso Assange sacude el mundo. ¿Por qué el Estado Nacional le retira el asilo diplomático? Cuando hablamos de Estado Nacional nos referimos a Ecuador. Ya hay 70 votos, hace poquitos minutos que pusimos la pregunta, hasta ahora nuestra página web está dándole RT también para que pueda extenderse un poquito más. 14% dice puro show, que es una frase muy usada aquí en Venezuela, ¿sí? Es más, hablan de showcero, alguien que de un bluff pretende hacer un gran escándalo porque de fondo hay otras cosas para tapar. Eso quiere decir ser showcero y esa es la expresión corporal que usan para la cuestión. 71% tiene claro que la decisión es de Trump y 15% dice cero justicia. Pusimos la pregunta a las 8:21 hora local, ahora ya han pasado un poquito más de las 8:30 y piquito, denme la hora, llevaban 87 votos y allí el resultado. Súmense también, 8:44 hora local, súmense también, vamos, prestos y rápidos, se viene el análisis y luego voy leyendo algunas de las respuestas también. Pausa rápida.
Aquí mismo nos quedamos con más reacciones. Ya está listo nuestro invitado también. Caso Wikileaks, para empezar allí a coordinar las ideas. Dice Genaro Villamil, caso detención de Julian Assange. Tremenda la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de suspender el derecho de asilo que tuvo Julian Assange, fundador de Wikileaks, durante 6 años en la Embajada de Londres, del 2012 al 2018. Son 6, un poquito más, pero él está situando ese periodo de tiempo. Tuit de 11 de abril 2019. Fundamental ahora también empezar a ir con el horario y las fechas para ir actualizando. Sigo. AFP Español, miren lo que está diciendo como último minuto. Nadie está por encima de la ley, dice sobre Assange la primera ministra británica. Obviamente se defiende como puede y todo un round abierto aquí, sigo. Otra de las repercusiones. Pablo Iglesias, Podemos, España. Podemos se llama la organización política. El poder se sustenta en la mentira. El secretario general del partido político español, Podemos, ha instado a que se ponga en libertad a Julian Assange. Por favor, suban un poquito esta imagen. Denme un poco más de lo que está diciendo RT en español sobre declaraciones de Pablo Iglesias. Este 11 de abril, Ecuador tomó la decisión de retirar asilo diplomático al activista Julian Assange, fundador de Wikileaks, que llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí van teniendo el minuto a minuto también y van teniendo las informaciones. Filtraciones de Assange y Wikileaks, dice RT, causaron dolores de cabeza a Estados Unidos. Vaya, vaya, y los que causan dolores de cabeza, miren cómo terminan. Falta decir si esa es la lección o no. La persona indicada en este momento para hacer todas esas lecturas político, mediáticas, todo el marketing y la arquitectura que rodea este caso es Amaury Chamorro. Me voy con él. Hace tanto que no te veía y miran las circunstancias que nos encontramos. Saludos. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien. Triste. Gracias por llegar hoy con nosotros. No, que va, gracias por la invitación, pero muy golpeado, muy triste. Y mira lo que estamos hablando. Pongámosle un titular ya, Amaury. Es uno de los principales crímenes al atentado a la libertad de expresión, a los derechos humanos, que un gobierno podía haber cometido, ¿no? O sea, hay una serie de atropellos del punto de vista legal, hay una serie de atropellos porque no se puede devolver un asilado, eso las convenciones internacionales ya lo dicen, o sea. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido un comunicado al gobierno ecuatoriano indicando de que Julian Assange es un asilado y no lo podría entregar. Y tercero, Julian Assange es ecuatoriano. Las leyes ecuatorianas no permiten que un ecuatoriano sea deportado, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces Lenín Moreno, con una excusa, no sé, yo diría ridícula, y pido disculpas por las expresiones, pero decir de que ha ofendido a su familia o que ha sido malcriado, maleducado por haber, en realidad lo que Julian ha hecho, como es la obligación de cualquier periodista, es denunciar los gravísimos casos de corrupción de la familia de Lenín Moreno. Pero no responde a eso. La entrega de Julian Assange va de la mano con los grandes acuerdos del gobierno estadounidense con el Ecuador. Bueno, ya acabó de dar el préstamo del FMI, entrégame a Julian Assange, ¿no? Desde la visita de Pence al Ecuador ya se había tratado, era público, ¿no? Y Lenin ya se había posicionado a favor de la entrega de Julian Assange al Reino Unido para que consecuentemente sea entregado al gobierno de los Estados Unidos, a donde sufre un juicio que probablemente lo lleve a una condena de pena de muerte. Entonces, Julian Assange es un hombre trascendental para la historia de la humanidad. Yo creo que su importancia no ha sido totalmente comprendida, pero Julian Assange pudo exponer y dejó en evidencia aquello que durante mucho tiempo el mundo hablaba sobre cómo operaba los Estados Unidos, ¿no? Pero el tema de la promoción del video, del efecto colateral, ¿no? del ejército norteamericano ametrallando civiles en Irak, inocentes, y después la filtración de cables que demostraba de qué manera ilegal y corrupta operaba la diplomacia estadounidense, de mano dada obviamente con la CIA en todo el planeta, dejó expuesta la principal potencia del mundo. Entonces Julian Assange se la jugó y ahora se ha entregado de la peor manera. Y permitir que la policía de un país entre a tu embajada para arrestar a un ciudadano ecuatoriano. O sea, por Dios, tengamos la claridad de la gravedad de lo que ha sucedido. O sea, ¿qué país en el mundo ha tenido la desfachatez
contra el Estado de Derecho, contra los derechos humanos y contra su propia Constitución. O sea, ¿qué nivel de gobierno que se ha doblegado, ha actuado como qué, ¿no? O sea, para cumplir un acuerdo personal, político, básicamente, de Lenín Moreno, o sea, sin respetar absolutamente nada. Cualquier justificativa que no sea la legal sobre la entrega de Julian Assange no es válida. Y en realidad solo reconfirma ese relato de Lenín Moreno como un hombre que opera para los Estados Unidos, ¿no? ¿El mensaje es disciplinar? El mensaje es disciplinar. Bueno, yo creo que la tentativa, ¿no?, de los Estados Unidos, obviamente, contra todos aquellos que se levantan la voz contra su poderío militar, económico, el fin va a ser o la muerte, la cárcel o lo van a defenestrar, ¿no? Realmente sí, yo creo que puede ser llevado por eso. Recién cuando leía un tuit de Pablo Iglesias donde decía el poder se sustenta en la mentira, justamente empezábamos a abrir aquí nuevos capítulos y nuevas aristas para ver la información y no quedarnos solamente con lo superficial del punto. Se me ocurre la frase, el mensaje es para disciplinar, por lo que implica ser el pionero en este caso, mostrando una línea de investigación, mostrando evidencia en mano a Assange cuando desenmascara justamente la actuación de este poderío de Estados Unidos. Los métodos, los tiempos, los objetivos, los crímenes. ¿Cómo realmente operaba la desestabilización? Recordemos que el mismo Lenín Moreno y una persona de su equipo, el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena, son citados en los cables de la Embajada de los Estados Unidos. Primero, Michelena aparece como protegido. Eso quiere decir, quien conoce lo que es el lenguaje o la palabra protegido en un cable de los Estados Unidos, es que es un operador de la CIA. Y Lenín Moreno aparece como un gran amigo de los Estados Unidos y una persona que sí hay oportunidad de dialogar y de construir algo con él. O sea, es la operación de los Estados Unidos directamente en la vicepresidencia del Ecuador. Una puerta abierta. Una puerta abierta, ¿no? Entonces, eso demuestra de cómo los Estados... Eso ha pasado en Bolivia muy gravemente, es muy evidente. Bueno, ni que se diga en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, el teléfono de su avión, de su despacho y su celular estaban monitoreados por la NSA. Inclusive Barack Obama tuvo que salir a pedirle disculpas en público a Dilma Rousseff. Todo eso fue denunciado anteriormente con Julian Assange. Es más, Julian Assange indica de que Michel Temer, como presidente del Congreso brasileño, se reunía con la Embajada de los Estados Unidos para pasar información, porque eran los cables de la Embajada de los Estados Unidos respondiéndole al Departamento de Estado. Entonces, el trabajo periodístico e informativo de Julian Assange y de Wikileaks cambió la historia de la humanidad, porque fue de manera transparente que ellos lograron demostrar al mundo y poner a disposición de manera gratuita a todos los medios de comunicación la verdad sobre cómo operaban los procesos de desestabilización y de influencia de la medio diplomacia, medio espionaje de los Estados Unidos alrededor del mundo. Y el tipo se la jugó y qué pena, es muy triste de verdad lo que pasó. Denis Herrera está en este momento en suelo ecuatoriano, está desplazándose casi ya a una conferencia de prensa, así que quiero aprovechar también este contacto, darte la bienvenida y pedirte lo último, lo que está pasando, Denis. Hola Marcela, qué gusto saludarte. Nosotros nos encontramos ahora en la Asamblea Nacional. Nos trasladamos, como lo habías dicho, justamente en horas de la mañana. La ministra del Interior, María Paula Romo, junto al canciller de Ecuador, José Valencia, otorgaron una rueda de prensa donde reafirmaron y reconfirmaron el anuncio del presidente Lenín Moreno en retirar definitivamente el asilo del creador de Wikileaks, Julian Assange. En la rueda de prensa, el canciller detalló ciertos nuevos acontecimientos relacionados a Julian Assange, como es que Ecuador ha encontrado irregularidades en el proceso de otorgamiento de la nacional de Julian Assange, por lo cual se revocó ya la nacionalidad de Julian Assange en la Embajada de Ecuador. También la ministra del Interior, María Paula Romo, detalló que próximamente el gobierno ecuatoriano brindará nueva información respecto a Julian Assange, respecto a la estadía de Julian Assange en la Embajada de Ecuador. No lo hicieron público todavía, dieron algunos indicios de nueva información para corroborar y argumentar la decisión, la última decisión del presidente Lenín Moreno. Ahora nosotros nos encontramos en la Asamblea Nacional porque de igual manera estaba previsto para hoy que el canciller José Valencia comparezca sobre la situación de Julian Assange, esto en el marco de una resolución aprobada por el Pleno de la
Asamblea en apoyo al presidente Lenín Moreno luego de que él rechazara la filtración de información privada respecto a él y su familia. Dentro de este marco, hoy se espera que el canciller José Valencia dé una comparecencia a las 10 de la mañana, donde también se espera que explique estos nuevos anuncios, como es la nulidad de la nacionalidad de Julian Assange. También se esperaba que el abogado de Julian Assange, el abogado en Ecuador, Carlos Poveda, también pueda pronunciarse respecto a las recientes declaraciones de las autoridades. Sin embargo, nos han dicho que todavía no está confirmado. Nosotros estamos expectantes aquí para llevarles la última información. Gracias, Denise. Retomo desde aquí el análisis. Caso, ahora si recién está poniendo la tele y está sumándose a Telesur, estamos hablando justamente del caso Assange. Hace pocos minutos, pasadas las 8 de la mañana, hora local, en rueda de prensa, funcionarios del Estado ecuatoriano aportaban información sobre esta decisión que toma Ecuador. Retomo de allí algunos términos. Ecuador da por terminado el asilo a Julian Assange, quien deberá comparecer ante cortes británicas por violar condiciones de asilo otorgadas en el año 2012, decían a Mauri las autoridades. María Paula Romo además agregó que uno de los señalamientos, según la ministra del Interior, indican que hay viajes detectados 2 veces con el ex canciller Ricardo Patiño, luego hay viajes detectados a España y también a Venezuela. O sea que además lo están acusando no solo de violar las condiciones de asilo, sino también de trabajar para, de alguna manera, mover o desarticular la institución democrática del Estado ecuatoriano. Así las cosas van escalando, digamos, a nivel señalamientos, y ahora, en breve, prometen las autoridades de Ecuador, van a ir dando otros detalles, no solo del comportamiento de Assange, sobre el cual también hablo, sino de más detalles que tienen que ver con evidencias por las cuales el Estado ecuatoriano toma esta decisión. Creo que el punto merece ya ir abriendo otros espacios de debate y diálogo. Mira, primero hay 2 premisas. El gobierno ecuatoriano ahora va a iniciar una persecución al ex canciller Ricardo Patiño, porque lo quieren acusar de que él ha realizado procesos de desestabilización dentro del Ecuador. Ellos van a querer vincular, decir de que Assange ha operado de cierta forma, eso que ellos hablan de esos ataques cibernéticos y todo, desde la embajada, junto con Ricardo Patiño, operando de alguna manera en el país para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, lo que es absolutamente mentira. Es otra tentativa burda de darle una justificación a la persecución política a los principales líderes de la Revolución Ciudadana, como ha sido el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass, que está preso de manera ilegal, inmoral, amoral y no tiene justificativa, sin pruebas, y ahora van en contra de un importante vocero de la Revolución Ciudadana, que es el ex canciller Ricardo Patiño. Recordemos que el año pasado Julian Assange estuvo durante 8 meses en absoluto aislamiento. Julian Assange estaba prohibido de recibir y hacer llamadas telefónicas, de acceder al Internet, era prohibido de recibir revistas y libros para leer. La presión del gobierno ecuatoriano, siendo orientado por los Estados Unidos, era de transformar la estadía de él como asilado en la embajada, que sea insoportable, para que él decidiera salir de la embajada. Él no dejaron hablar con los abogados, están ahí las denuncias, para que él saliera de la embajada por su propia voluntad, para que el gobierno ecuatoriano no tuviera que asumir el onus de respetar cualquier tipo de ley y cualquier tipo de derecho internacional en relación a los derechos humanos. Un terrible martirio, y hoy se vio y resaltan medios de comunicación lo desmejorado que se lo vio a Julian Assange, totalmente canoso y arrastrado, así, ni vilmente. Los presos de Guantánamo están prohibidos de recibir la luz del sol. Imagínate, Julian Assange está casi 7 años en la embajada del Ecuador, una embajada, yo estuve ahí el año pasado, no recibe el sol prácticamente. Entonces, ni siquiera si te asomas a la ventana recibes el sol. Julian Assange está sin ver la luz del sol, sin sentirla, hace casi 7 años. Obviamente eso genera una serie de problemas de salud, claro. Una serie de afectaciones físicas, pero también imagínate el aislamiento y la presión del gobierno de los estados del Ecuador para que él se entregara. Es más, hubo un cambio de la seguridad de la embajada.
y se instalaron una serie de cámaras y también micrófonos en todos los sectores de la embajada para que cualquier reunión que él tuviera, por más confidencial que sea, como por ejemplo con su defensa, pudiera ser monitoreada por los sistemas, por las agencias de inteligencia, no solo ecuatorianas, pero también obviamente inglesas, estadounidenses y todos aquellos que de alguna forma apoyan a los Estados Unidos. Entonces la situación es extremadamente violatoria, vejatoria en relación al derecho internacional, pero también debemos analizar a qué responde todo eso. En el Ecuador ahora, Ecuador en este momento es un alfil, ya desde que llega Lenín Moreno, para un proceso de desestabilización, de desarmar ese proceso de integración regional, ese multilateralismo que existía ya con la UNASUR, con el ARBA, con la CELAC. Entonces Lenín Moreno comienza a actuar para que se rompiera esa unidad sudamericana, latinoamericana y caribeña para poder enfrentar los grandes bloques económicos poderosos como era, bueno, en el caso de los Estados Unidos, el NAFTA o también la Unión Europea. Entonces es clave comprender el rol político de Lenín Moreno y ver a lo que él está dispuesto, porque de alguna forma alguien va a responder legalmente por la entrega de Julian Assange, porque eso no existe. Cuando te doy un ejemplo, el presidente Correa, durante las elecciones en los Estados Unidos, él ordena suspender el acceso al Internet de Julian Assange durante un periodo porque había una acusación de que Julian Assange de alguna manera estaría actuando como periodista, pero influenciando directamente la opinión pública sobre un proceso electoral en los Estados Unidos. Pero no es que el presidente Correa autorizó a que el gobierno, a que la policía británica entrara a la embajada y lo deportara, y lo arrestara, perdón. O sea, lo que se hizo, se tomó una medida absolutamente soberana y justificada y punto. Ahora, no existe cualquier justificativa o tentativa de justificativa con base en la ley para entregarlo a Julian Assange al gobierno de Inglaterra es falsa. No hay ninguna justificativa del punto de vista legal que pueda permitir a un gobierno entregar un asilado. Voy hablando aún más, si el asilado... Aún más si ese asilado está siendo acusado y va a sufrir un juicio probablemente de pena de muerte en los Estados Unidos. Claro. O sea, esto es mucho más grave de lo que se pinta. Entonces ahora obviamente el rol de esta nefasta ministra del Interior del Ecuador es crear condiciones y justificativas a partir de la entrega de Julian Assange, del arresto de él, para ver qué es lo que ella puede utilizar para continuar la persecución en contra del progresismo, de la izquierda, de la revolución ciudadana en Ecuador, porque saben que aún la capacidad de la revolución ciudadana electoral es muy grande. El presidente Correa es indiscutiblemente el más importante líder de la historia política de la historia del Ecuador y ganaría una elección. Entonces, cualquier condición de vuelta del presidente Correa o de fortalecimiento de la revolución ciudadana para tener mejores condiciones de disputar una elección es una amenaza al establishment. Entonces ellos van a hacer lo que sea necesario, atropellar la ley y los derechos humanos, como ya lo vienen haciendo. Sembrar falsos positivos. Claro. Para lograr su objetivo. A propósito de Rafael Correa, Amaury, hace escasos minutos dice en red social Twitter, allí mismo vamos poniendo ya el tweet, que quede claro, aunque Moreno siempre quiso entregar a Assange, finalmente lo hace por un tema personal. Y aquí también nos tenemos que quedar. Cuando habla de que lo hace por un tema personal, Correa dice, en venganza, porque Wikileaks publicó INA Papers, el grave caso de corrupción en que está envuelto Moreno. Cuenta secreta, y pone los datos Rafael Correa, INA Investment 100-407-1378, es el ID, es el código de identificación de esa cuenta en el Balboa Bank Panamá. Así entonces va conociéndose al mundo este entramado. Así es. Porque es un entramado que está en pleno desarrollo. Claro, ahí me gustaría, si me permites, detenernos y hablar un poco sobre este caso de corrupción gravísimo del presidente Lenín Moreno. ¿Cómo es esa arquitectura? A través, el hermano de Lenín Moreno, Edwin Moreno, que es el presidente de un partido político aprobado por Lenin y por la estructura política del gobierno ecuatoriano, le dan un casillero para que disputara, por ejemplo, las elecciones seccionales en este momento. Edwin Moreno abre una cuenta en un paraíso fiscal, primero en Belice y después las transfiere a Panamá para recibir dineros de coimas de constructoras que operaban en el Ecuador. Entonces, él recibe dineros a través de un tercero, que es Conto Patiño, que es un gran amigo de Lenín Moreno y un lobista muy conocido en el Ecuador. Reciben dinero de los contratos de algunas empresas que firmaron con el gobierno ecuatoriano.
ese dinero se lo recibe esta persona que le envía al hermano de Lenín Moreno, y esta empresa de la cual está siendo acusada, INA, es porque el nombre INA es de la terminación de los nombres de las 3 hijas de Lenín Moreno. Todas terminan con INA. Algo así como un patronímico. Claro, exacto. Bueno, ¿qué te diré? Y esta empresa compra la primera evidencia de la corrupción. Está que ellos compran todos los muebles carísimos, de altísimo valor, del departamento de Lenín Moreno en Ginebra cuando él era funcionario de la ONU. Lenín Moreno, cuando deja de ser presidente de la República, se va a vivir a Ginebra como asesor especial de Ban Ki-moon para el tema de inclusión y discapacidad. Y Lenín Moreno, viviendo al frente del lago, en unas zonas más caras de Ginebra, compra y mobla todo su departamento con muebles muy caros de colección. ¿Quién paga eso? Es esa empresa. Esa empresa recibe esos dineros de corrupción, le compra los muebles a Lenín Moreno, están las facturas. Lenín Moreno se lleva al Ecuador 7 toneladas en muebles y pertenencias personales cuando él deja Ginebra para irse al Ecuador. Artículos suntuosos. Claro, y ahora se descubre que esa misma empresa compra un departamento en una zona muy exclusiva de Alicante, en el Mediterráneo español, utilizado por la familia de Lenín Moreno. Y se filtran las fotos y videos de los celulares de Lenín Moreno, de su familia, con fiestas, pero así, estamos hablando de la vida de una familia, o sea, de una monarquía europea viajándose por Europa, viviendo en las mejores condiciones, comiendo langosta de desayuno. Están las fotos de Lenín Moreno en la cama, recibiendo en bandeja de plata una langosta para desayuno, así como los viajes, las compras de las joyas, las ropas, las carteras extremadamente caras de su familia. Cosa que primero no se justifica con el salario que él ganaba, no se justificaba con el rendimiento que tenía su familia y no se justificaba inclusive por ser miembro de la Revolución Ciudadana. Entonces, Lenín Moreno acaba viviendo una vida de lujos con base del dinero, de la corrupción, y esto se filtra ahora y se conoce. INA Papers existe, es una empresa ahora que está asediada en Panamá, que tiene cuentas en Panamá, que recibió dinero de corrupción y hasta ahora... Lo que sucedió después de 2 semanas, el hermano asume que tiene esa cuenta. No, si es verdad, sí tengo la empresa. Y comenzó a justificar de que era un préstamo de un dinero de esta persona que le mandó. O sea, es una mentira. Y ya Lenín Moreno acaba... Es tan evidente la corrupción de la familia. Funciona como la Cosa Nostra. O sea, la familia Moreno es una familia de mafiosos que están actuando en Ecuador y se están beneficiando desde que Lenín Moreno se hizo vicepresidente de la República. Y este señor, en este momento, tiene tan afectada su credibilidad que las encuestas dan que él tiene menos del 17% de la población ecuatoriana cree en su palabra, porque ya vieron de cómo él ha actuado de manera corrupta, sistematizada, y cómo su familia ha sido beneficiada, no solo beneficiada, ha sido operadora de la corrupción en el Ecuador. Y Wikileaks, en su rol, como ha cumplido y ha sido transparente, demuestra y publica esa información que no fue producida por Wikileaks. Tampoco fue lo que dice Lenín Moreno y quiere justificar es que hackearon. O sea, el hackeo fue hecho por Wikileaks. Entonces, eso es lo que... Y no es verdad. Ahora habla de la acción de hackers rusos. Y allí, allí justamente... Ahora, todo va a ser justificativa para hacer el eso. Círculo mediático, para que tenga justamente mayor resonancia, cita inclusive este viaje y pronuncia la palabra Venezuela, cuando sabemos que están viniendo autoridades de Estados Unidos a la frontera el próximo domingo. O sea, es todo cuando hablamos de entramado, es toda una serie de pasos evidentemente cronometrados. Claro, bueno, de alguna forma es la tentativa de utilizar... toda la derecha del mundo ataca a Venezuela, ¿no? Así como durante los años 60 y 70 el objetivo era Cuba, ahora es Venezuela. Entonces, cualquier cosa justifica vincular de que algo te pasa o hay un proceso de desestabilización o que la denuncia de corrupción tuya y de tu familia es culpa de Venezuela. O sea, ya ahí es de querer, es una elipse muy larga, pero obviamente se van a intentar escudar en lo que sea. La verdad es que Lenín Moreno es un corrupto junto con sus hijas, junto con su familia, que han actuado, han abierto una empresa, su hermano ha operado dineros, se han beneficiado de esos dineros y ha sido público, y ya está en las redes sociales. Es más, ya hay una denuncia en la Fiscalía de España, hay una denuncia en la Fiscalía de Panamá, hay una denuncia en la misma Fiscalía de Ecuador, que sorprendentemente se la acepta, pero ahora acaba de asumir una mediocre porque en el examen para ser aprobada como fiscal, la nueva fiscal ecuatoriana sacó sobre 20-10.
O ya no tenía ni siquiera la calificación para ser fiscal, pero el gobierno de Lenin, como necesitaba una fiscal que frene esa investigación, hacen que la aprueben y la nombren fiscal. Ese es otro caso que anda dando la vuelta por allí también. Claro. Quiero ir a mostrar otro tuit, porque con esto vamos a ir sumando informaciones hasta ahora con repercusiones. En este caso, Fernando Buenabad, ¿sí? Va dando su pronunciamiento y lo hace de manera contundente. Dice él: quedó patente el repudio más enfático y dolorido por la entrega del compatriota refugiado Julian Assange al imperio. ¿Sí? Ni siquiera menciona acá Reino Unido, Fernando Buenabad. Va al imperio directamente. Queda claro el rol de Estados Unidos en esta acción, de acuerdo a su opinión. Constituye, dice Buenabad, una canallada que extralimita toda cordura y se convierte en delito de lesa humanidad. Ahí voy a ir también ya con Amaury en este análisis a ese punto en cuestión. Moreno entregó a un hombre indefenso sabiendo que su vida peligra. Amaury. Ayer Samuel Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, le dijo a la funcionaria del Estado de Inglaterra, del Reino Unido, le dijo: ustedes son unos piratas y actúan como piratas. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra roba 1.200 millones de dólares en oro, que son propiedad del Estado y del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos. Posiciona como pirata. Ellos funcionan y operan como corsarios a disposición de lo que digan los Estados Unidos. Y todo el mundo sabe eso. Por eso el peligro de que Julian Assange sea entregado ahorita, sea arrestado por las fuerzas de seguridad del Reino Unido, porque muy probablemente él sea deportado a los Estados Unidos. Estados Unidos lo ha requisado, ha pedido que lo entregue. Es más, en los Estados Unidos la sospecha y el juicio corre en secreto de que lo acusan. ¿Por qué? Porque corre a través de existe un tribunal, existe una fiscalía que funciona bajo secreto, que no se hace pública, pero se sospecha, e inclusive el gobierno norteamericano tuvo que dar declaraciones indicando de que sí había una acusación en ese sentido. Entonces se cree prácticamente de que lo van a condenar a una pena de muerte. Entonces, si no es público, si oficialmente el Estado no le está acusando de pena de muerte, permite de que el Reino Unido lo entregue a Julian para que sea deportado a los Estados Unidos. Es que todas las agencias de noticias hasta ahora tienen justamente ese titular. Por ejemplo, uno cortito, AFP. Assange es acusado de piratería informática por Estados Unidos. Departamento de Justicia, lo están citando. No, y eso es mentira. Por eso inclusive Chelsea Manning, que es la persona para quien... explicando un poco, porque es un entramado, es un poco complicado, pero Chelsea Manning es una exfuncionaria de las Fuerzas Armadas estadounidenses que filtra la información, y le entrega a Julian Assange, o sea, a Wikileaks, para que Wikileaks haga pública la información. Y ahora Chelsea Manning había sido llamada a un tribunal para que ella acusara, porque ¿cuál es la maniobra del gobierno de los Estados Unidos? A ver. No es decir, porque al momento en que tú recibes información y la haces pública, tú estás actuando como periodista y la primera enmienda te protege dentro de los Estados Unidos. Lo que ellos están forzando es intentar demostrar que Julian Assange coordinó a que Chelsea Manning filtrara la información. ¿Qué quiere decir? Entonces, él coordinó un proceso de espionaje al gobierno norteamericano, estadounidense. El instigador del hecho. Exactamente. Entonces, si eso sucede, si ellos comprueban eso o si ellos dan a entender eso, ya la primera enmienda nos sirve para proteger un juicio en contra de Julian Assange, que ha actuado como periodista. Porque no está replicando información que era pública. Exacto. Sino... No, él recibió información de una fuente confiable, contrastable y la hizo pública. Punto. Porque el gobierno no denegó la información publicada. El gobierno estadounidense no la ha denegado. Entonces, Chelsea Manning se negó a acusar a Julian Assange y a decir lo que es mentira. Ellos querían que ella mintiera para poder acusarlo a él de espionaje. Ella fue detenida. Ella está detenida. Estuvo en una solitaria durante casi 3 semanas. Durante casi 3 semanas una solitaria intentando quebrarla emocionalmente para que ella entonces hiciera un acuerdo con el gobierno estadounidense y dijera lo que ellos están pidiendo. Entonces, ahora lo que ha sucedido es que los Estados Unidos, ¿por qué lo acusan de hackeo? Porque ellos quieren justificar de que Assange fue el que espionó el gobierno norteamericano, estadounidense, perdón. Y no fue eso lo que sucedió, sino que Julian Assange y Wikileaks reciben información confidencial a través de estos cables que fueron filtrados y la hace pública. Es diferente.
AP Noticias va sobre el mismo punto y fíjense cómo van a empezar a circular justamente todos los titulares y por qué la importancia de escuchar a nuestro invitado, a Amaury Chamorro, en este momento. AP dice, última hora, titular, Estados Unidos acusa formalmente a Julian Assange de ayudar, acá viene el ayudar como verbo, a Chelsea Manning a penetrar en archivos digitales confidenciales. Claro, ellos necesitan demostrar que Julian Assange y Wikileaks operaron el espionaje dentro del gobierno, lo que no es verdad. Inclusive Chelsea Manning estuvo detenida por eso, porque ella asume la responsabilidad. Dice, yo agarré esos archivos, esa información confidencial y la entregué. Entonces ahora, si eso sucede, si cualquier periodista recibe ese tipo de información, puede contrastarla y ve que hay veracidad, ¿cómo no hacerla pública? La cuestión es, lo que tenemos que analizar es la valentía, sabiendo lo que eso te podría costar al momento de desnudar la forma de operar del Estado norteamericano. Entonces, en este momento, Julian Assange, hay una tentativa, hay una maniobra de la justicia estadounidense y de la fiscalía. Bueno, hay, digamos, Departamento de Estado, agencias de espionaje, la agencia de la NSA y todo, que intentan crear unas condiciones de clasificarlo a él no más como un periodista que actuó protegido por la primera enmienda, sino como un espía, como alguien que ha espionado y ha vulnerado la seguridad del Estado de los Estados Unidos para que sea juzgado y pueda ser condenado a pena de muerte. Pensaban que de la Guerra Fría no habría ningún otro detalle para comentar. Imagínense lo que está pasando. En este momento, por si recién está prendiendo la tele, insisto con esto, porque estamos levantándonos en Latinoamérica ya con las repercusiones de este caso. Voy a mostrarle a través de Reuters, una agencia de noticias también, que parte con una primera imagen panorámica, amplíenla por favor allí, el momento en el cual se da esta detención. Si quieren ampliarlo un poco más, también Amaury desde acá llega con el monitor a verlo. Allí entonces, las imágenes, este es el caso que justamente a esta hora estamos abordando. Una decisión que toma el Estado ecuatoriano que a esta hora genera múltiples repudios en todo el mundo. Repito, la fuente para esto es la agencia de noticias Reuters. Allí tienen el despliegue, están viendo esa carretera, no es una carretera, es una avenida. Y así de a poco van conociéndose más informaciones, pero también hasta ahora las informaciones y las imágenes que circulan vienen con el propio sello de la mediática internacional. Claro. Y eso también es un capítulo para mostrar. Quiero que veas Sputnik a esta hora, Ecuador echa a patadas a Assange. Mira esta imagen, Amaury, la agrandamos y con esto ya nos vamos preparando también a ir cerrando capítulo de este análisis. Así es. Una imagen más que potente, aquí es donde se terminan las palabras y donde se abre el espacio al interrogante. ¿Y ahora qué? Bueno, muy probablemente Assange, ahora la defensa de Assange tiene que actuar para hacer con que la justicia inglesa, porque obviamente no es... Supuestamente, la justicia inglesa del Reino Unido no puede deportar a alguien que corra un riesgo de muerte. Supuestamente. Supuestamente. Ajá. Como sabemos que esto va mucho más allá de la justicia y el poder y las conexiones entre el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, de Theresa May, que está con la soga al cuello por el tema del Brexit. Ajá. Y al otro lado 12 de abril está era Donald la fecha Trump. Clave. Claro, y hacia el otro lado está Donald Trump, que no ha tenido una victoria política a nivel internacional en ni siquiera el acuerdo con... él se tomó una foto, pero no pasó de una foto en el acuerdo con Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera ahora este señor consigue una victoria internacional? Entonces, es importante entender de que la justicia inglesa no podría deportar, y es en eso a donde van a actuar los abogados, que deben actuar los abogados de Julian para permitir que él se quede en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Julian hasta hace poco tenía una orden de captura en Inglaterra por haber entrado a la embajada y no haberse presentado a la policía. Que recordemos cómo fue el comienzo. En
Él era acusado falsamente por la Fiscalía sueca de violación. ¿Por qué violación? Porque él tuvo relación con consentimiento, una relación con consentimiento con una persona, pero sin usar preservativo. Eso, según la ley sueca, es una violación. Entonces, Julian Assange ya estaba en el Reino Unido cuando fue pedido que la Fiscalía sueca, él se presentara en Suecia para... Y cuando él se da cuenta de lo que estaba pasando, él no se presenta, bueno, se arma todo el tema judicial en su contra y él va ya dentro de la embajada de los Estados, porque Suecia pide la deportación de él de Inglaterra. Y él entra y pide asilo ahí en la embajada ecuatoriana. Entonces, la Fiscalía sueca no quiso, porque la Fiscalía sueca jamás había pedido la detención de Julian, sino que había pedido que él, de manera obligatoria, acompañada por la policía, como no se había presentado inicialmente, fuera hasta la Fiscalía para que lo escucharan su versión. Un comparecimiento. Entonces, como había un pedido de la justicia sueca a la justicia inglesa, recordemos que en esa época, bueno, Suecia también es parte de la Unión Europea, la justicia inglesa le pide a Julian Assange entonces que se presente y Julian Assange entra a la embajada ecuatoriana. Entonces él deja de cumplir una orden de la justicia inglesa. Supuestamente, si Julian hubiera salido de la embajada ecuatoriana después que la Fiscalía retira todas las acusaciones, es más, no retira acusación, porque ni siquiera lo acusó, retira, cancela, encierra la investigación en contra de Julian Assange, supuestamente él solo quedó con una pendencia que era no haber cumplido la determinación de la justicia inglesa, haberse presentado para hablar sobre el tema con la Fiscalía de Suecia. Entonces, supuestamente ese caso sería una detención de una noche, de algunos días, que tenía que presentarse a la jefatura. Justicia ordinaria y sería liberado inmediatamente. ¿Quién le cree al imperio? ¿A quién le va a creer a los piratas? Como dice Samuel Moncada. Entonces, él no se presenta. Ahora, la acusación es más grave, porque ahora lo están acusando de espionaje. Ahora le están acusando de desestabilización. Entonces, hay que verificar cómo la defensa de Julian Assange va a actuar para que el Reino Unido no solo no lo extradite a los Estados Unidos, también como lo libere lo más rápido posible para que él pueda estar en libertad y continuar ejerciendo su labor de periodista. ¿Quién le cree a los piratas? ¿Quién le cree a los piratas? Qué buena frase. Voy de nuevo con Buenabad y solo para cerrar ya, a Mauri va a seguir también en redes sociales sumando información y pronunciándose sobre el caso. De hecho, es muy requerido y está aquí con nosotros acompañándonos. Entregar a Assange al imperio abriendo las puertas de una embajada inviolable, dice el escritor, no es una anécdota diplomática para acompañar canapés. Es un delito de lesa humanidad que condena a suplicio y muerte a una persona indefensa. Esta es la obra de Moreno sin atenuantes, denúncialo. Y si vemos la ampliación, mira Mauri esto. Sobre la imagen de Julian, yo te entrego información confidencial de las grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista. Julian, Wikileaks. Yo entrego tu información confidencial a las grandes empresas cobrando y soy el hombre del año. Zuckerberg, Facebook, la doble cara. Recordemos que el escándalo de la NSA era justamente el de que uno de los principales componentes era el hecho, y todo ya era notable, y quien trabajaba con tecnologías de información en redes sociales sabía de eso, porque la información era pública, era de acceso prácticamente público, entregaba de manera sistematizada todos los datos generados a partir del uso de las redes sociales a la NSA para que la NSA pudiera espionar al mundo entero y crear ahí comportamientos, variables específicas para saber qué es lo que cada uno pensaba, dónde iba, qué frecuentaba y a través de esa manera encontrar oportunidades de procesos de desestabilización y espionaje a nivel internacional. Entonces, y es verdad, Zuckerberg ganaba dinero con esto, Julian Assange lo que hizo fue exponer al mundo la verdad sobre cómo opera la principal máquina de guerra de la historia de la humanidad. O sea, nada más que eso. Fíjate que en Twitter tengo aquí de fondo por qué el Estado Nacional le retira el asilo diplomático. Preguntábamos con el usuario de Agenda Abierta. 14% dice puro show, que es una frase que yo contaba a Mauri, que es muy, muy caribeña, muy venezolano, el showcero, claro. El showcero del año. 72% decisión de Trump, 14% cero justicia. Están poniendo allí ustedes sus opiniones. Me voy quedando sin tiempo para nuestra Agenda Abierta. Quiero consultar solo para asegurarme con producción si despedimos o si se vienen tantos
temas que en este momento están en carpeta. Hay mucho para hablar, hay varias preguntas en redes sociales. El tema Venezuela, OEA ayer con la intervención de los diplomáticos venezolanos nos queda allí para seguir desplegando en los próximos espacios informativos. Sudán nos queda también allí. El retiro de Buteflika y lo que está pasando también aparece como tema central. Kuczynski en Perú. Hay muchas informaciones aquí que ya vamos a ir desplegando. Se acabó el tiempo, Amaury, muchas gracias. Gracias a ti. Te robamos todo el tiempo en esta visita estelar que estás haciendo, pero ameritaba realmente el tema. Los veo en un ratito, 10 de la mañana nada más. ¿El impacto económico de lo que pasa? Sí, lo vemos allí en nuestro programa. Será hasta luego.